Do you feel the vibes? Vamos a ver el presente simple en pasado progresivo. Pasado simple y pasado progresivo. Simple past and past progressive. I will first show you the simple past so we can understand better this, and then we will move to the past progressive. We already saw simple past, so you don't need to be worried about this topic. So as I was mentioned before, the simple past is a verb tense that is used to talk about the things that happen on or existed before now. The simple past tense emphasizes that action is finished, and you can also use the simple past to talk about a past that state of being, such as the way someone felt or something, about something. This is often expressed with the simple past tense of the verb to be and an adjective, noun, or prepositional phrase. En español, para todos que entendamos un poco mejor, se nos olvidó. El pasado simple es un verbo tiempo proverbial que se utiliza para hablar de cosas que pasaron o existieron antes de nosotros. El pasado simple es un tiempo utilizado para enfatizar la acción que está finalizada. Tú también puedes utilizar el pasado simple para hablar acerca del estado de algo o la manera en la que alguien se siente. También se utiliza para expresar el pasado del verbo be con un adjetivo y una expresión adverbial, ¿verdad? Por ejemplo, I was bored, estaba aburrido. Y aquí hay un ejemplo del simple past. Today I ordered a pizza. Hoy ordené una pizza. Hoy ordené o pedí una pizza, como ustedes digan. Entonces, let's begin. Nosotros debemos conocer primero los cambios del verb, de los regular verbs. En el pasado simple hay dos tipos de verbos. Los verbos regulares, que son los que se le agregan ed y ed o la d solita. Y los irregulares, los cuales cambian la forma completamente y no se le agrega ed, ¿ok? Tengan eso en mente. Entonces, cuando the first rule, right? Vamos a leerla en inglés, first of all. When the verb ends in e, add only the. For example, arrive plus the, arrived. Español, let's switch to Spanish. Cuando el verbo termina en e, agrega solamente la d. Por ejemplo, arrive, se le agrega la d, arrived. Como en believe, believed. Believe es creer, se escribe believe. Y esto cambia a believed en arrived, right? Entonces cuando termina en e se le agrega d, ¿ok? Mente, fácil. Cuando el verbo termina en e se le agrega ed para transformarlo en pasado simple. ¿Qué significa? Arrive significa llegué o llegar. Arrived, llegado o llegué. Depende del sujeto, de la conjugación del sujeto. Sería la traducción en español. Yo llegué. I arrived. Él llegó. He arrived. Ellos llegaron. They arrived. Pero en español la conjugación es diferente. En inglés no. En inglés varía un poco, pero no tanto como el español. No tan así agresivamente como el español. Now, when the verb ends in consonants plus y, change the y to I and add ed. For example, study becomes studied. Now guys, attention, this is easy, this one, I like this one. Cuando el verbo termina en una y, eliminamos esa y o la cambiamos y le agregamos ed. Le agregamos i y después le agregamos ed. La traducción de esto sería cuando el verbo termina en una consonante, como study, que termina en una consonante, que es la y, más la y, cambia la y a una i y agrega ed. Por ejemplo, study and studied. Entonces, como study termina en una consonante más una y,
¿Qué vamos a hacer? Le vamos a sustraer o eliminar esa Y. Aquí está. Y luego se le agrega de studied, right? Studied, right? Now, cuando el verbo, when the vowel, esto está fácil, ¿verdad? ¿Entendieron esto? Pero que sí, no me respondan porque después en la grabación. Entonces, cuando el verbo termina en DY, no simplemente la D, es una consonante y una Y, se elimina esa Y, se le agrega I, latina de iglesia, y se le agrega ED. Now, when a verb ends in a vowel plus Y, add ED, for example, play, played, played. Ok, esta regla, esta regla no me la enseñaron, pero yo un día la descubrí en un libro, ¿verdad? Esa me está en internet también. Entonces, cuando el verbo termina en una vocal y una Y, agrega ed. Cuando el verbo termina en una vocal y más una Y, agrega ed. Por ejemplo, play se cambia a played. 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 Now, aquí como pueden ver, as you can see, el verbo termina en una vocal que es A y además tiene una Y, I. Entonces, ahí nada más se le agrega ed, no cambia, no sufre ningún cambio. Entonces, when a one syllable verb ends in a vowel consonant, double the last consonant. For example, stop, stopped. Now, español. Cuando un verbo de una sola sílaba significa, por ejemplo, una sola sílaba, como en stop o en beg, que es rogar. Se va a duplicar la última consonante. Por ejemplo, la P, stop, se duplica la última consonante y se le agrega ed, fácil, stopped. O sea, entonces, en pocas palabras, si es una sola sílaba, el verbo es una sola sílaba, se duplica la última consonante, ya sea una P, T, K, U, W, lo que sea. Luego se duplica esa consonante y se le agrega ed, stopped, como en bed. Beg, que da igual, beg, que es rogar, o dig, que es cavar. Entonces ahí va a cambiar. Entonces, when the stress is one of the final syllable of a verb that ends in a vowel plus consonant, double the consonant, for example, prefer plus red, preferred. En español, cuando el estrés está en la sílaba final, ¿ok? De un verbo que termina en vocal más consonante, duplica la última consonante. Por ejemplo, prefer, preferred. Entonces, ¿cómo entendemos esta? Porque esto está como confuso, ¿verdad? ¿Qué es esto? Dirán ustedes, ¿verdad? What is this? Como vemos, aquí tenemos un verbo que tiene dos sílabas, preferred. Como esta tiene la acentuación en la última consonante, en preferred, vamos a duplicar esa última consonante y le agregamos el preferred. Entonces, when the stress is not in the final syllable of the verb that ends in the vowel consonant plus consonant, cuando la acentuación no está en la última vocal más consonante, agrega ed solamente ed. Por ejemplo, offer, offer, offered, offered, offered. Entonces, cuando la acentuación, nada, esto quiero unir, ok. Cuando la acentuación no está en la sílaba final, como en offer, offer tiene dos sílabas, offer, right? Cuando la acentuación no está en la sílaba final, vamos a analizar el verbo. Si el verbo termina, digamos que una vocal y una consonante, y la acentuación está en la primera sílaba, le agregamos ed, offered, y ya se queda así, offer, preferred.
Entonces, igual que acá, en preferred tiene dos sílabas, ferd tiene dos sílabas y termina en la consonante, tiene una vocal y una consonante al final, y la acentuación está en esa vocal, simplemente se va a duplicar y se le agrega ed. Si el verbo no cumple con ninguna de estas condiciones, le vamos a agregar ed. Y además, para agregarle ed, esa palabra no debe aparecer en la lista de verbos irregulares. La lista de verbos irregulares para ustedes está en la página 135 del libro del workbook o 134 del libro del workbook y aparece una lista. Y la lista que vamos a utilizar es de la segunda columna, así que deben aprenderse eso como se lo mencionaba anteriormente. Entonces, si ustedes conocen eso, les va a hacer la vida un mundo mucho más fácil. Entonces, los irregular verbs, right, son estos de aquí, hay muchos más. There are verbs which do not follow the regular past tense rules. These are called regular verbs. They are their own form in the past tense. They are used in the same way as regular verbs. Aquí esto se movió, ¿ok? Entonces vamos a... déjenme explicarles esto. Entonces chicos, lo que quiere decir aquí en español para ustedes, que hay verbos los cuales no suben las reglas de las formas regulares del past tense. Las formas regulares son estas las que vimos, los que tienen ed, ¿ok? Entonces en eso en mente, todo lo que es ed y ed y d es forma regular. La irregular serían estos que cambian, swim, swam, swum. Entonces, como algunos verbos no cumplen estas reglas, son llamados irregulares. Ellos tienen su propia forma en el pasado simple y son utilizados de la misma manera que los verbos regulares. Se colocan en la misma posición que los verbos regulares, sin embargo, van a variar. Como swim cambiaría swam, teach, taught, buy, bought, speak, spoke, do, did, sell, sold, wear, wore, read, read. Aquí en el caso de read, se pronuncia red como el color rojo. Read, red, red. Que es hear, heard, heard. Eat, ate, run, ran, put, queda encima, queda lo mismo. Go, went, cut, queda lo mismo. Fall, fell, drink, drank, fly, flew. Ahí se lee flew. Choose, chose, right? Chose, right over there. Now, en la página 134 van a poder ver más verbos regulares en internet también. Les recomiendo que se los aprendan, son como 140, no sé exactamente por ahí. Verbos irregulares, quizás más. Entonces, aprendanse eso para que manejen mejor el pasado simple y el pasado perfecto alguna vez que lo lleguen a ver, o el presente perfecto o el futuro perfecto. Todo eso lo vamos a ver. Entonces, el pasado simple simple past structure to the positive, para el positivo. She studied English yesterday. Ella estudió inglés ayer. She studied English yesterday. Entonces, study, esto no sería una oración en el pasado simple. She studied, I sold and I worked. Como pueden ver, este study cambió a IED, en worked se le agregó ED porque no cumple las condiciones, y sold pertenece al pasado, al presente del pasado irregular, los verbos irregulares. ¿Qué están estos verbos irregulares? ¿Qué significa vender? Entonces, como ya vieron esto, ustedes no tienen que estar realmente viendo esto mucho a fondo. Solamente recordar la estructura. She studied English, very good. Y también el sujeto, aquí la ventaja en el pasado simple es que el sujeto no afectará al verbo como se hace en otros casos. Simplemente como es pasado simple, el verbo es el que se ve afectado, ¿okay? El sujeto se mantiene igual. No, el sujeto no va a afectar mucho al verbo, solamente el verbo se verá afectado por el tiempo adverbial pasado simple. Now, en español, para que tengan una referencia, she studied English, ella estudió. I sold, yo vendí un auto. We work with Mr. Smith, trabajamos con el señor Smith. Ahora, cuando lo hacemos en negativo, a diferencia de otros tiempos, tenemos que agregar el did del pasado simple de do, y se le agrega not, did not study o didn't, que es el otro.
She did not study English yesterday. She did not sell a car. We did not work with Mr. Smith. So, ella no estudió inglés ayer. Yo no vendí un auto. Nosotros no trabajamos con el señor Smith. Entonces, solamente como tener en mente esto y tener en mente lo siguiente. Como está en negativo, el verbo se mantiene en su base forma. Study se mantiene igual, sell se mantiene igual, work se mantiene igual. Y si nos fuese en positivo, se cambiaría a studied, sold, and worked, right? De acuerdo al el spelling ahí, ¿verdad? Entonces usted debe saber cómo se cambia eso, ¿verdad? Debe conocer las reglas. Ahora, entonces, señoritos y señoritas, para hacer las preguntas, al igual que acá, digamos que tiene esto, ¿ok? Si tiene alguna oración negativa, usted la puse como base. Nada más se elimina el not y se agrega did al principio. Did she study English yesterday? Did I sell a car? Did we work with Mr. Smith? Right? Aquí lo van a poder ver en el siguiente slide. Entonces, y el signo de razonamiento se agrega al final. Entonces, aquí utilizaríamos did, que es el pasado simple de do. Did she study? El verbo se mantiene en su base y forma. Did she study English yesterday? Aquí sería el sujeto, no sé por qué no está. Ahí sería I, did I sell a car? No puedo arreglarlo porque no me deja salir. Ok, vamos a ver. Sí me deja. Ok, el sujeto. Ok, did I sell a car? Did I sell a car? Vendí un auto. Vendí yo un auto, right? Te cuestionas a ti mismo. Did we work with Mr. Smith? Trabajamos con el señor Smith. Like, did we work with Mr. Smith before? Hemos trabajado con el señor Smith o trabajamos con el señor Smith anteriormente. Entonces, son preguntas. So, did they do their homework? ¿Hicieron ellos su tarea? Did they do their best? ¿Hicieron ellos su mayor esfuerzo? Entonces, ahí lo van a ver. Entonces, vamos a estar escribiendo en el chat de ustedes. Right, entonces chicos, continue. Entonces, como se mencionó, se debe agregar did para hacer preguntas. Luego agregaríamos study, el sujeto, y luego el verbo que se va a juntar, ¿ok? Usted debe saber qué usted va a preguntar en el pasado simple, ¿verdad? Entonces, continuamos. La estructura que va a trabajar con esto sería, digamos que usted va a hacer una pregunta para responder yes o no. Entonces tendría que utilizar did you do your homework? Did you do your homework? Oye, ¿qué pasó ahí también? Entonces ahí sería, ¿hiciste tu tarea? Did you do your homework? Y hiciste tu tarea. Did you do your homework? Hiciste tu tarea. Entonces ahí responderías yes I did or no I didn't, ¿okay? De acuerdo a la pregunta. Este you se utiliza para preguntar para ustedes y para usted, ¿ok? Si usted directamente. Si le pregunto a usted, did you do your homework? Usted va a responder yes I did, no I didn't. Si es para el grupo en general, did we see this topic before? Vimos este tema anteriormente, te va a responder yes we did or no we didn't, ¿ok? De acuerdo al contexto. Entonces, did they do their homework? Yes, they did. No, they didn't. Tienen que prestar atención al sujeto de la pregunta. Y así me va a responder yes, no, luego el sujeto y luego el auxiliar que utilicé para la pregunta. Did she do her homework? Yes, she did. No, she didn't. Okay. Este es para responder yes and no question very short. Okay? En caso que la vayamos a ver. Y esto es lo que vamos a necesitar para el presente progresivo, ¿ok? Y ahorita le vamos a explicar más a fondo. Y también se utiliza para pasado simple. Por ejemplo, I was there, yo estaba allí. Was significa ser o estar, pero en pasado estaba o estuve. Entonces, he was clever,
She was beautiful, she was amazing, we were happy, you were good at the test, they were 50 years old. Entonces, señores, el sujeto I se utilizaría con was. I was there. Yo estuve allí. He was clever. Él era inteligente. She was beautiful. Era linda. It was amazing. Fue asombroso. We were happy. Estuvimos felices. O estábamos felices. You were good at the test. Estuvieron bien en el examen. They were 50 years old. Ellos tenían 50 años, right? Entonces, acuérdense que el pasado simple es cuando una acción se interrumpe, te finaliza, ¿ok? Por ejemplo, I study grammar. Yo estudié gramática. Punto, se acabó ahí, ¿verdad? I went to college 5 years ago. Fui al colegio, universidad, 5 años atrás. I went to Japan 5 years ago. Fui a Japón 5 años atrás. ¿Ok? Finalizó, ya usted vino y ya terminó la misión, ¿verdad? I ate hamburgers yesterday. Comí hamburguesa ayer, entonces ahí ya terminó la acción. Y aquí es para describir algo que estuvo, que era o fue. Entonces, pues adelantó tanto. Entonces, digamos que para responder, esto también lo vamos a utilizar para responder en el pasado progresivo. Si tienen una pregunta con were you at the hospital, va a responder yes I was. Was he at the park last week? Yes he was. Nada más tienen que ver el sujeto. Were they angry? Yes they were. Were you at the hospital yesterday? No I wasn't. Was he at the park last week? No he wasn't. Were they angry? No they weren't. So lo que tienen que memorizarse básicamente sería esto. Que was se utiliza con I, he, she, and it. Esto va a ser necesario para el presente pasado progresivo, chicos. Y que we se utiliza con were, you con were, and they con were, ¿ok? O were se utilizaría con we, you, and they, como ustedes lo quieran ver, ¿ok? Entonces esto lo tienen que tener en mente. Yo voy a subir el PowerPoint para que ustedes lo vean y lo tengan más clarito, ¿ok? Entonces, aquí sería el negativo, wasn't, o was not, el pasado, el negativo de was. Y está cómo hacer las preguntas, ¿verdad? Solamente es cuestión de ver el sujeto. Entonces dice, we took a picture yesterday. Aquí es un ejemplo de cómo está el pasado simple. We took a picture yesterday. Elena looked nice. We had fun. We took a picture yesterday significa nos tomamos una foto ayer. Elena lucía linda. Nos divertimos. We were happy. Éramos felices. Jenny was beautiful. Jenny estaba muy linda. They were at Becky's house. Estaban en la casa de Becky. Right? Entonces, eso es como funciona el pasado simple. Para describir una acción o un evento que estaba en el pasado, que se detuvo y no está ocurriendo más, ¿ok? Y el pasado progresivo que vamos a ver en unos momentos, que se utiliza para describir una acción que estuvo pasando en el momento pero fue interrumpida. Si ya ustedes manejan, digamos que el uso de was and were, ¿ok? Esta se la va a hacer más fácil. El pasado siempre se utiliza para simple past is used to talk about an action that were interrupted, ¿ok? Como en el libro lo menciona, it's in the book, it's already mentioned, the past progressive is used to describe an action that was interrupted. El pasado simple se utiliza para describir una acción que fue interrumpida, ¿verdad? Digamos que, let's say this in Spanish and then in English. I was taking a shower when somebody knocked the door. Me estaba bañando cuando alguien tocó la puerta. Or I was driving my car when suddenly somebody stops his car in front of me and make me stop my car, okay, something like that.
Estaba conduciendo y alguien estaba conduciendo y alguien detuvo su auto, lo cual hizo que yo detuviera mi auto. Or I was drinking water when somebody called my name. Estaba tomando agua cuando alguien me llamó. Okay. Entonces, this topic is good for you because you in the future you will need to be describing actions that are taking place at the moment. They were taking place, right? And then you want to tell something like, let's say that you will say, yesterday I was at Jonel's house. I was at Jonel's house. We were watching a movie. We were eating some popcorns when all of a sudden the phone rang and didn't allow us to continue watching the movie. Entonces, usted puede mencionar allí, ahí lo que les dije fue, ayer yo estaba en la casa de Joanelis, estábamos viendo una película y de repente sonó el teléfono y interrumpió lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Y no nos permitió seguir viendo las películas. Entonces todo lo que dije estaba en pasado. Entonces esto le permite hablar a usted en el pasado. Entonces aquí hay un ejemplo. Aquí hay 4 ejemplos que lo podemos ver, las oraciones, y luego vamos a ver la estructura y todo esto, ¿verdad? Entonces, he was studying to become a criminalist when somebody rang the bell. Estaba estudiando para ser un criminalista cuando alguien tocó la puerta, ¿verdad? Digamos que tengo una historia, ¿verdad? Y luego ahí cambió su destino, right? Because alguien tocó la puerta y probablemente no le permitió estudiar más perdón, una carrera, criminalística. Now, I was working to save enough money to travel the world when my boss fired me. Estaba trabajando para guardar suficiente dinero para viajar alrededor del mundo cuando mi jefe me despidió, ¿verdad? They were sending their CV to get a new job when they received a call. Ellos estaban enviando su hoja de vida para obtener un nuevo trabajo cuando recibieron una llamada. Entonces ellos estaban trabajando estaban enviando una hoja de vida para obtener un trabajo, pero recibieron una llamada. Y la acción que estaban haciendo se interrumpió. She was practicing karate to defend herself from violent people when her karate sensei or karate teacher asked her to stop. Entonces, ella estaba practicando karate para defenderse de las personas violentas o agresoras cuando su instructor de karate le pidió que se detuviera. Entonces ahí este sería una compound sentence, una oración compuesta. Sería también dependent sentence, también porque depende de la otra oración. Entonces aquí como pueden ver está el uso de he was studying and they were. Esto es lo que tienen que aprender también, más la conjugación del verbo en el pasado progresivo. Entonces son ejemplos. Ahora vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? Como se fue mencionado anteriormente, the subjects are he and she and it. They're going to use the subject was. I mean the verb in the past. The verb in the past was. And we, they, and you, they will use the verb in the past were. Entonces, para los sujetos, yo, él, ella, eso, vamos a utilizar was para pasado simple, ¿ok? Pasado simple, que es para yo, él, ella, eso, vamos a utilizar was. Y we, they, you, vamos a utilizar were, and were, que significa estaban o fue. Entonces, en el pasado simple lo utilizamos, pero también lo utilizamos para el pasado progresivo. Así que esto van a tener que memorizárselo, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto, verdad?
Entonces, chicos, I want you to pay attention to the class, please. Thank you, Jeremy. Now, and spelling change verb ing. Attention, chicos, attention. So, cuando vamos a cambiar la conjugación de los verbos para el ing porque se requiere el ing en el pasado simple, you need to understand this rule. First, when the verb ending is an e, we will drop that e and add ing to the verb. That's pretty easy. Cuando el verbo termina en e, se va a eliminar esa e y se le va a agregar ing. Have become having. Live, living. Taking, moving. O live, living. Entonces, eso sería fácil, ¿verdad? Esto es para el pasado progresivo y también para el presente progresivo. Si el verbo termina en e, se elimina la e y se le agrega ing. Fácil. When the verb is formed with the consonant vowel consonant, without the final consonant and add ing, easy peasy, señores. Sit becomes sitting, right? Get becomes getting. Plan, planning, and run, running. Now, muy rápido, ¿verdad? Entonces, para que entendamos esto, cuando el verbo es una sola sílaba, como la podemos ver aquí, y posee una consonante, una vocal y una consonante, vamos a duplicar esa última consonante y le vamos a agregar ing, como en sit becomes sitting. Lo que está en rojo es la consonante duplicada, ¿verdad? Y el ing es lo que se le agrega y atrás es la regla, básicamente, para que lo entiendan así. Get become getting. Plan become planning. Run become running, right? Entonces, esto es lo que tiene que tener facilito, señores. Facilito. ¿Entienden? When the verb has two or more syllable verbs with a consonant, vowel consonant, double the last consonant, the last syllable is stressed and add ing. Begin, beginning, right? So, in this case, right, como tenemos dos sílabas, begin, y la última sílaba termina en una consonante, vocal y consonante, al igual que aquí en la segunda regla, se va a duplicar la última consonante y se le agrega ing, porque la entonación está en esa última consonante. Begin, beginning. Forget, forgetting. Regret, regretting. Admit, admitting. Fácil, ¿verdad? Solamente cuando hay dos consonantes y se le va a agregar esto, ¿verdad? Se va a duplicar la última consonante y se le agrega ing. Esta está fácil también. Esta está inclusive más fácil. A diferencia de la anterior que terminaba en e, esta termina en ie. Como esta termina en ie, no lo podemos... Uy, se me cambió. Magia, brujería. Go back, please. Aunque digamos que estos errores terminan en e, ¿verdad? Aunque terminen en e, no significa que le vamos a agregar ing automáticamente, no. Como esta terminan en ie, vamos a eliminar ese IE, lo vamos a agregar una Y y luego ING, fácil. Termina en IE, se le agrega Y y se le agrega ING. Fácil esa parte entonces. So when the verb ending is IE, change IE into Y and add ING. Entonces eso es lo que haríamos en ese caso. If the verb does not follow any of the rules mentioned before, we will just add ING. Si estos verbos no cumplen en ninguna de las reglas mencionadas anteriormente, arriba, se le agrega ing o ica por donde va usted. Como play, playing, study, studying, cooking. Play termina termina en una consonante vocal y consonante, sin embargo tiene otra consonante. Así que no aplica para esta regla, la segunda, ni para la primera ni para la tercera. Study tampoco, porque termina en una vocal, consonante vocal, y no tiene que ser consonante vocal, consonante, y tiene que tener la acentuación en la segunda sílaba y no la tiene. La tiene en la primera, study. And cook, no se le puede replicar la última K, se le agrega ing, ¿por qué? Porque tiene una consonante, dos vocales y una consonante, así que no aplica para consonante vocal, consonante.
Y entonces play become playing, study studying, and cook cooking. Entonces esta parte nada más es aprenderse estas reglas. Yo voy a subir el PowerPoint para que lo vean también. Ambos PowerPoints. Past continuous grammar positive. Entonces aquí vamos al pasado continuo y las estructuras. Como se mencionó, el verb be va a depender del sujeto. Si usted va a hablar de María, María es a she. You will add she was baking a biscuit because es una mujer. She was baking a biscuit. Aquí no van a tener mucho problema, digamos, con los nombres, ya sean Francisco, Roberto, el doctor, porque aquí es tercera persona, entonces se utiliza was. Automáticamente va was. Y el verbo se le agrega ing de acuerdo a la regla. Y luego la información adicional. I was working at the hospital, estaba trabajando en el hospital. You were studying English. Tú estabas estudiando inglés. He was writing a letter, él estaba escribiendo una carta. She was baking a biscuit, estaba escribiendo estaba horneando un biscuit. It was running in the backyard. Estaba corriendo en el patio trasero. You were playing soccer, estabas jugando fútbol. We were running at the park, estábamos jugando en el parque. They were cleaning the room. Ellos estaban limpiando la habitación. Entonces, chicos, esto nada más cuestión de ver la estructura. El primer sujeto, el verb be, y luego el verb be más el verb más el ing, el verbo más el ing. Entonces, para hacerlo negativo, en este caso, vamos a ver si avanza. Simplemente se le agrega el not delante del was and were o el verb be. I was not working, no estaba trabajando. You were not studying, no estabas estudiando. She was not writing, ella no estaba escribiendo. She was not baking, no estaba horneando. It was not running, no estaba corriendo. You were not playing, no estaba jugando. We were not running, no estaban jugando. We were not cleaning, ellos no estaban limpiando. We were not cleaning, we were not running, no estábamos corriendo, right? Entonces nada más simplemente el not, le coloco delante del was. Sí, simple, chicos. Que no entiende esto, repase nuevamente el video, señores, pero está fácil esto. Preguntas, señores. ¿Cómo se hacen las preguntas? Fácil, señores. En la primera oración ustedes pudieron ver que was estaba delante de I was working. Simplemente se cambia el verb be y se coloca el sujeto que vamos a escribir. El verb be va a depender a lo que usted quiera preguntar. Digamos que usted quiere preguntar a mí acerca de algo. Usted me dice, were you studying English? Estaba estudiando inglés. Entonces, chicos, were he writing a letter? Estaba escribiendo una carta. Was he writing a letter? Estaba escribiendo una carta. Entonces, ese was se coloca al principio más el sujeto. Or were con el sujeto, luego el verbo más el ing y el resto de la oración. Así que vamos a tratar de crear oraciones, probablemente en la siguiente clase. Preguntas, oraciones y respuestas, todo. Porque usted tiene que saber esto, ¿verdad? Si usted no sabe esto, le va a costar comunicarse después si es necesario. Entonces, la siguiente oración se agrega al final. Entonces la oración sonaría como were you studying English? ¿Estabas estudiando inglés? Was he writing? ¿Estaba escribiendo? Entonces son cosas que uno debe mantener en cuenta cuando vamos a hacer esta clase de preguntas, ¿verdad? Mantener la estructura. Verb be más sujeto más verb ing más complemento. ¿Okay? Aquí probablemente no se van a acordar mucho de esto, pero a medida que vayamos trabajando en las actividades, vamos a ir reforzando esas áreas que usted de repente no va a poder lograr. Ok, entonces, thanks.